La gritería comenzó en cuanto ella puso un pie en el galpón. «¡Fuera de aquí, chamaca! Este no es lugar para ti». Los 10 mecánicos se rieron a carcajadas mientras la miraban fijamente, señalando la cosechadora de 3 millones de pesos que llevaba 2 días parada. Y cuando el millonario apareció y escuchó que una muchacha humilde se atrevió a preguntar qué le pasaba a la máquina, lanzó un desafío cruel delante de todos. 1000 pesos. Pero lo que ella hizo en los segundos siguientes dejó a todos en silencio e hizo que el propio patrón la mirara como si hubiera visto un fantasma. «Amigo, no te me rajes, ¿eh? Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón de México estás viendo esta historia». Guadalupe vivía en esa tierra roja de un rancho en Jalisco, donde el sol pega fuerte durante el día y las noches son frías que calan hasta los huesos. Ella vivía con sus papás en una casita humilde de madera y ladrillo, rodeada de sembradíos de soya que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero esa tierra, esos 5 hectáreas donde la familia Bautista plantaba su huertito para el sustento y criaba algunas gallinas, no era de ellos en realidad. Trabajaban ahí, vivían ahí, pero siempre con el miedo de un día ser desalojados. La vida de Guadalupe había estado marcada por la negación desde pequeña, mientras su hermano Carlos, 3 años mayor, iba a la escuelita del pueblo todos los días, cargando su mochila gastada y sus cuadernitos. Ella se quedaba en casa ayudando a su mamá, doña Carmen, a lavar la ropa en el lavadero, a cocinar con leña, a barrer el piso de cemento pulido. «Muchacha, no necesitas estudiar», decía su papá, don Pedro Bautista, con esa voz ronca de quien se ha partido el lomo bajo el sol toda la vida. «Necesitas aprender a cuidar la casa, a ser una buena esposa». Pero Guadalupe guardaba un secreto que ni siquiera su mamá sabía por completo. Todas las noches, después de que don Pedro y doña Carmen dormían, después de que los grillos comenzaban su sinfonía nocturna, y la luna iluminaba débilmente el cuartito que ella compartía con su hermano, Guadalupe encendía una vela pequeña y tomaba a escondidas los cuadernos de Carlos, con los ojos ardiendo de cansancio y el corazón latiéndole fuerte de miedo a ser descubierta. Ella copiaba cada lección, cada palabra, cada cuenta de matemáticas. Ella memorizaba las letras, repetía bajito las sílabas, resolvía los problemas de cabeza y así, sola, iluminada solo por esa llama temblorosa, Guadalupe aprendió a leer, a escribir, a calcular. El descubrimiento llegó una noche de domingo, cuando la familia estaba reunida en el cuartito que servía de sala. Doña Carmen había recibido de regalo de la patrona una Biblia antigua con tapa de piel gastada y páginas amarillentas. Don Pedro hojeaba el libro con dificultad, sus ojos cansados, sin poder descifrar las letras pequeñas. «¿Qué dice aquí?», preguntó él, señalando una página. Guadalupe, que estaba sentada en un rincón remendando una camisa de su papá, miró la Biblia y, sin pensar, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, leyó en voz alta: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra». El silencio que cayó en esa sala fue pesado como plomo. Don Pedro volteó la cabeza despacio, sus ojos abriéndose de furia. «¿Qué?», gritó él, levantándose de un salto. Guadalupe se congeló, la aguja aún entre los dedos, dándose cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Yo aprendí sola, papá, viendo los cuadernos de Carlos. Don Pedro no la dejó terminar. La golpiza fue dura, las palabras aún más. «Desobediente, mentirosa, mujer que sabe leer, se vuelve orgullosa, se le olvida su lugar». Guadalupe fue prohibida de salir de casa por 3 semanas, pero ni eso, ni el dolor en el cuerpo, ni las lágrimas derramadas en la almohada lograron apagar esa sed de conocimiento que le quemaba por dentro.
Cuando finalmente pudo salir de nuevo, Guadalupe descubrió su refugio, su verdadero hogar, el galpón de máquinas del rancho La Esperanza, propiedad del ranchero don Ricardo Montero, que daba a unos 2 kilómetros de la casa de la familia. Era un lugar enorme, con techo alto, olor a grasa y diésel, donde estaban guardados tractores John Deere verdes y amarillos relucientes, cosechadoras Case IH rojas imponentes, fumigadoras autopropulsadas, Jacto que parecían naves espaciales. Y ahí, entre esos gigantes de metal y tecnología, trabajaba Don Chema. Don Chema tenía 78 años cuando Guadalupe lo conoció. Un hombre pequeño, flaco, con manos callosas y manchadas de grasa que nunca se le quitaba por completo de las uñas. Él usaba siempre un overol azul deslavado, una gorra sucia con el logo de John Deere y tenía ese aire tranquilo de quien ya ha visto pasar el mundo entero. Don Chema era autodidacta, había aprendido mecánica solo desde niño, cuando trabajó en un taller en Guadalajara, en los años 50. 50 y tantos años de experiencia en máquinas agrícolas, motores diésel, sistemas hidráulicos, transmisiones Power Shift, inyección electrónica. Guadalupe comenzó a visitar el galpón a escondidas de su papá. ¿Me enseña, don Chema?, pidió ella la primera vez, sus ojos brillando de curiosidad al ver una cosechadora desarmada. El viejo mecánico miró a esa muchacha flaquita, de cabello güero descolorido por el sol, ropa remendada, pies descalzos. Muchacha, a su papá no le va a gustar esto, no. Lo sé, don Chema, pero yo quiero aprender, por favor. Había algo en esos ojos, una determinación, una inteligencia que el viejo mecánico reconoció inmediatamente. Está bien, pero si su papá viene aquí bravo, yo digo que usted solo estaba barriendo el galpón, ¿cierto? Y así comenzó la verdadera educación de Guadalupe. Don Chema era un maestro nato, de esos que enseñan no solo qué hacer, sino el porqué de cada cosa. Mire, muchacha, este es el motor FPT Cursor 13, 6 cilindros en línea, 571 caballos de fuerza. ¿Sabe qué es la fuerza? Y Guadalupe absorbía todo como esponja seca en el agua. Ella aprendió sobre sistemas de transmisión Power Shift de 16 marchas, sobre válvulas de control hidráulico que operaban a 3200 psi de presión, sobre sensores electrónicos de rotación y temperatura, sobre turbos de geometría variable, sobre diferenciales con bloqueo electrohidráulico. Don Chema le dio a Guadalupe un overol azul clarito que había sido suyo en su juventud. Este está guardado desde hace 40 años. Muchacha, su mamá se lo puede ajustar de las costuras. Doña Carmen, que secretamente apoyaba a su hija, pero tenía miedo de su marido, ajustó el overol con todo el cariño, ajustándolo de la cintura, acortando las mangas, haciéndole bastilla a los pantalones. Guadalupe usaba ese overol como uniforme de batalla, con un par de guantes blancos que mantenía siempre limpios, guardados con cuidado en una bolsita de plástico. Muchacha, tienes el don, decía don Chema, mientras le enseñaba a identificar por el sonido qué cilindro de un motor estaba fallando. Pero cuidado con su papá, él no va a entender. Vuelva a casa antes de que oscurezca. Y Guadalupe volvía, siempre volvía, pero cargando en la cabeza números de piezas, especificaciones técnicas, presiones hidráulicas, secuencias de diagnóstico. Ella memorizaba todo con una facilidad que impresionaba al viejo mecánico. «Esta muchacha va a ser alguien grande un día», pensaba don Chema, «si la vida la deja». Pero la vida, mis amigos, no siempre deja. Los años pasaron trayendo cambios dolorosos. Doña Carmen, la mamá de Guadalupe, empezó a sentirse mal. A los 58 años fue diagnosticada con diabetes avanzada y problemas cardíacos. Necesitaba medicinas caras, consultas en la ciudad, estudios que la familia no tenía cómo pagar. Don Pedro, ahora con 65 años, estaba demasiado viejo para el trabajo pesado.
Su espalda encorvada, sus rodillas hinchadas, sus manos temblorosas delataban décadas de trabajo que le habían consumido la fuerza. Carlos, el hermano de Guadalupe, tenía 24 años y estaba cansado. Cansado de la pobreza, cansado de la vida dura del campo, cansado de ver a sus papás sufriendo sin poder ayudar. Una mañana de enero, simplemente tomó una mochila, metió sus pocas ropas dentro y se fue a la Ciudad de México sin avisar a nadie. Dejó un billete. «Voy a probar suerte en la capital. Cuando tenga dinero, les mando». Pero el dinero nunca llegó y las noticias fueron volviéndose cada vez más raras hasta desaparecer por completo. Y entonces, hace 6 meses, don Chema murió. Guadalupe estaba en el galpón cuando el infarto fulminante se llevó al viejo mecánico. Ella le tomó la mano, sintió como la vida se le escapaba de ese cuerpo cansado. Lloró sobre esas manos callosas que le habían enseñado todo. En el funeral sencillo, ella fue una de las pocas personas presentes. Don Chema no tenía familia, solo conocidos. Y Guadalupe perdió a su único amigo verdadero, su maestro, su padre de corazón. La tragedia final llegó una mañana de marzo. Guadalupe estaba ayudando a su mamá a tender ropa en el tendedero, cuando vio la camioneta blanca llegando, levantando polvo rojo. Licenciado Roberto Pérez, el gerente del rancho La Esperanza, bajó del vehículo con una carpeta debajo del brazo y una expresión fría en la cara. Licenciado Roberto era un hombre de 45 años, alto, fuerte, siempre usando camisa de vestir, incluso con el calor, lentes de sol caros, reloj de oro en la muñeca. Tenía fama de ser cruel con los trabajadores más humildes, de humillar a quien no podía defenderse. «Don Pedro, doña Carmen», dijo sin saludar, aventando una carpeta sobre la mesa de madera del porche. «Vengo a entregar una orden de desalojo. El patrón ya no los necesita aquí. Tienen 15 días para dejar la tierra. Esta propiedad se va a incorporar al rancho principal». Guadalupe sintió que el mundo se le venía encima. Ella vio la desesperación en los ojos de su mamá. Vio las lágrimas que doña Carmen no pudo contener. Vio la resignación derrotada en la cara de su papá. «Por favor, licenciado Roberto», imploró doña Carmen, «llevamos trabajando aquí 30 años». Licenciado Roberto se encogió de hombros con indiferencia. «No es mi problema. 15 días. Después de eso voy a mandar a la policía a sacarlos a la fuerza». Guadalupe estaba presente, pero licenciado Roberto ni la volteó a ver. Para él, esa muchacha de 19 años, flaquita, con ropa sencilla, no existía. Era invisible, insignificante, nada. Cuando el gerente se fue, Guadalupe abrazó a su mamá que sollozaba, sostuvo a su papá que permanecía en un silencio pesado y sintió todo el peso del mundo caer sobre sus hombros. Esa tierra, esos 5 hectáreas humildes, era todo lo que la familia tenía. Sin aquello serían indigentes, sin tierra, sin lugar en el mundo. En esa tarde, Guadalupe no aguantó quedarse en casa viendo la tristeza de sus papás. Ella salió caminando por los caminos de Tierra Roja, lágrimas rodando por su cara, el corazón roto. «¿Qué vamos a hacer?», pensaba ella mientras veía los interminables sembradíos de soya que se extendían hasta el horizonte, todos pertenecientes al ranchero don Ricardo Montero. «Mis papás dieron todo de sí, trabajando en estas tierras. ¿Y qué puedo hacer yo? Una muchacha de 19 años, sin estudios formales, sin dinero, sin nada». Fue cuando pasó frente al gran galpón de máquinas y escuchó voces alteradas. Guadalupe se acercó y vio una escena inusual. Al menos 10 hombres reunidos alrededor de una máquina imponente, una cosechadora Case IH Axial Flow 9240. Un gigante rojo reluciente que ella conocía bien. La máquina estaba parada, completamente silenciosa, y todos los hombres alrededor parecían frustrados.
Había mecánicos certificados, técnicos de uniforme, trabajadores del rancho, todos mirando a ese monstruo de 3.2 millones de pesos, como si fuera un rompecabezas imposible de resolver. Guadalupe conocía esa máquina. Lonchema había trabajado en ella muchas veces. Le había enseñado cada detalle, cada sistema, cada posible problema. El motor FPT Cursor 13 de 571 caballos, el sistema hidráulico de alta presión, la transmisión Power Shift, los sensores electrónicos, todo. ¿Qué le pasó a la máquina?, preguntó ella. Oh, la reacción fue instantánea y brutal, mis queridos amigos, instantánea y brutal. Cuando Guadalupe hizo esa pregunta simple e inocente, esos hombres se voltearon hacia ella como si hubieran visto algo absurdo. Algo que no debería estar ahí. «¡Fuera de aquí, chamaca!», gritó uno de los mecánicos, un hombre gordo de unos 50 años, overol sucio de grasa negra, la panza salida. «Si andas buscando marido, vete a buscarlo a la ciudad. Aquí no es lugar de mujeres, no». Y las risas comenzaron, crueles, fuertes, resonando por el galpón inmenso. Guadalupe sintió que le ardía la cara, pero no se movió. Ella continuó ahí parada, mirando a esa cosechadora gigante que conocía también. Otro mecánico, este más joven de unos 35 años, todo tatuado en los brazos, se unió a la carrilla. «Miren, muchachos, la señorita cree que nos va a enseñar mecánica. Vete a lavar ropa, muchacha, que es lo que sabes hacer. O mejor, vete a buscar un marido trabajador que te mantenga». Las carcajadas se hicieron aún más fuertes. Un tercer hombre, un técnico de uniforme azul, con el logo de la agencia Case IH bordado en el pecho, movió la cabeza con desprecio. «Estas muchachas de hoy en día ya no respetan nada. Creen que pueden meterse en trabajo de hombres». Guadalupe sintió cada palabra como una puñalada. Ella ya había enfrentado prejuicios antes. Claro que sí. ¿Cuántas veces don Chema tuvo que esconderla cuando otros trabajadores aparecían en el galpón? ¿Cuántas veces escuchó comentarios maliciosos, bromas sobre que la mujer que le gustan las máquinas anda buscando novio? Pero nunca, nunca en su vida había sido tan directo, tan cruel, con tantos testigos riéndose en su cara. Fue entonces que el licenciado Roberto Pérez, el gerente que había desalojado a su familia esa misma mañana, se acercó al grupo y cuando vio a Guadalupe ahí, sus ojos brillaron con una maldad que le revolvió el estómago a la muchacha. «Esperen», dijo el licenciado Roberto en voz alta, llamando la atención de todos. «Yo conozco a esta. Es la hija de don Pedro, ese viejo inútil que vive en el lote de allá atrás». El silencio que se hizo fue peor que las risas. Todos los hombres se voltearon a mirar a Guadalupe con esa mirada. ¿Saben cuál? Esa mirada que evalúa, que juzga, que decide que no vales nada basándose en la ropa que vistes, en la casa donde vives, en el apellido que llevas. Licenciado Roberto continuó, su voz llena de veneno. La familia entera no vale ni el precio del diésel que esta máquina gasta en una hora. El papá es un flojo que nunca sirvió para nada. La mamá vive enferma. El hermano huyó de casa porque le daba vergüenza la pobreza. Y esta aquí aparece queriendo dar su opinión en una máquina de 3 millones de pesos. Las risas volvieron, aún más crueles. Guadalupe sintió las lágrimas quemándole en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No ahí, no enfrente de esos hombres. Ella pensó en su mamá en casa llorando por la orden de desalojo. Pensó en su papá encorvado por el peso de una vida entera de humillación. Pensó en don Chema, que había creído en ella cuando nadie más creyó. «Yo solo pregunté qué le pasó a la máquina», dijo Guadalupe, su voz saliendo baja pero firme. Licenciado Roberto dio un paso hacia ella, su cara roja de rabia. «¿Y quién se cree usted para preguntar algo? Mírese, overol viejo, sucio de grasa. No tiene ni dónde caerte muerta y quiere dar su opinión en un equipo que cuesta más que todo lo que su familia va a ganar en 10 vidas.
Uno de los mecánicos certificados, un señor de unos 60 años con cabello blanco y lentes de aumento, intentó ser educado en su crueldad. «Mire, muchacha, entiendo que tenga curiosidad, pero esto es cosa seria, técnica. Se necesitan años de estudio, certificaciones, experiencia. No es algo que se aprenda viendo videos en internet o escuchando pláticas de mecánicos». El tono de él era condescendiente, como si le estuviera explicando algo obvio a una niña tonta. Guadalupe miró a ese hombre y algo dentro de ella empezó a hervir. Años de estudio, certificaciones. Ella había aprendido con don Chema, un hombre que arreglaba máquinas desde antes de que ese señor naciera. Ella había memorizado manuales técnicos enteros a la luz de una vela. Ella conocía cada tornillo, cada válvula, cada circuito de esa máquina parada ahí enfrente de ellos. Pero ¿de qué servía decir eso? ¿Quién le creería? Todos estos hombres reunidos, dijo Guadalupe de repente, su voz ahora más alta, más clara, sorprendiéndose hasta a sí misma. Mecánicos certificados, técnicos experimentados de la agencia. Y ninguno de ustedes puede encontrar el defecto de la máquina. El silencio fue instantáneo, pesado, tenso. Los hombres se entreolaron, algunos con rabia, otros con puro asombro. Nadie esperaba que esa muchacha humilde, esa güerita que ellos estaban humillando, se atreviera a responder, se atreviera a cuestionar su competencia. Licenciado Roberto explotó. ¡Qué atrevida! ¿Cómo te atreves a hablarle así a estos profesionales? Vete de aquí antes de que te arrastre de los cabellos. Él dio un paso amenazador hacia Guadalupe y ella retrocedió instintivamente, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que le iba a explotar en el pecho. Fue en ese momento exacto que el sonido de un motor potente cortó el aire. Una camioneta Ranger último modelo, color gris plata, se detuvo frente al galpón, levantando polvo rojo. La puerta se abrió y bajó don Ricardo Montero en persona. El dueño del rancho La Esperanza, un hombre de 52 años, alto, más de 1,85 metros, hombros anchos, cabello entrecano, peinado hacia atrás, usando pantalones de mezclilla caros, camisa de vestir blanca, botas de piel legítima, sombrero beige. Su hebilla de plata brillaba bajo el sol de la tarde. Don Ricardo Montero era dueño de una propiedad valuada en 45 millones de pesos, uno de los mayores productores de soya y maíz de la región, respetado y temido por igual. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó don Ricardo con voz de autoridad, mirando alrededor del galpón. Todos los hombres se enderezaron de inmediato. Algunos hasta se quitaron las gorras en señal de respeto. Licenciado Roberto, el gerente, fue el primero en hablar, y ustedes no van a creer lo que dijo. «Patrón, perdón por molestarlo con esto, pero esta muchacha descarada apareció aquí diciendo que sabe arreglar máquinas. Está estorbando el trabajo de los profesionales». Don Ricardo volteó su atención hacia Guadalupe por primera vez. Sus ojos, grises y fríos como el acero, la evaluaron de arriba a abajo. Él vio el overol azul clarito manchado de grasa vieja, los guantes blancos gastados, pero limpios, que ella sostenía en las manos, los pies calzados con botas de hule viejas, la cara sudada y empolvada, y, principalmente, él vio su origen, su pobreza, su insignificancia a los ojos de un hombre que movía millones. «Es hija de don Pedro, patrón», continuó licenciado Roberto, puro veneno en la voz. «Esa familia que usted mandó desalojar hoy. El papá es un vago, nunca trabajó bien. La muchacha debe estar desesperada, buscando llamar la atención, qué sé yo». Las risas volvieron, más contenidas ahora en presencia del patrón, pero aún ahí, aún crueles. Don Ricardo Montero tenía todo en la vida. Él había heredado el rancho La Esperanza de su papá a los 28 años y multiplicado el patrimonio por 10 en 2 décadas. Tenía dinero,
poder, respeto, influencia política en la región, pero había algo que no tenía: humildad. La riqueza, el éxito, los años de ser obedecido y adulado por todos a su alrededor habían creado en él una arrogancia, un desprecio por quien él consideraba inferior. Y en ese momento, mirando a esa muchacha pobre, sucia de grasa, hija de un trabajador del campo, de quien ni se acordaba haber autorizado el desalojo, don Ricardo sintió solo desprecio. «¿Entonces crees que sabes arreglar máquinas?», preguntó él, su voz cargada de sarcasmo. Guadalupe tragó saliva, pero mantuvo la mirada firme. «Don Chema me enseñó, don Ricardo. Aprendí con él durante años». La mención al viejo mecánico hizo que don Ricardo frunciera el ceño. «Don Chema murió hace 6 meses y él nunca me habló de ninguna aprendiz mujer. Usted de seguro se quedaba por ahí viéndolo trabajar y creyó que aprendió algo». Los hombres rieron nuevamente. Uno de ellos comentó en voz alta: «Es como esa gente que ve videos de cirugía en YouTube y cree que ya se hizo médico». Más risas. Guadalupe sintió la humillación quemarle como fuego vivo en sus venas, pero algo más fuerte estaba creciendo dentro de ella. Rabia, no la rabia explosiva y descontrolada, sino esa rabia fría, enfocada, que da claridad en vez de confusión. Fue entonces que don Ricardo Montero tuvo una idea terrible, cruel, pero que para él, en ese momento de arrogancia suprema, le pareció divertida. Él pensó en los 100,000 pesos de pérdida por día de cosecha atrasada, miró a los mecánicos que no podían encontrar el problema desde hacía 2 días, y entonces miró a esa muchacha pobre que se atrevía a decir que sabía arreglar máquinas. «Muy bien, güerita», dijo don Ricardo, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «Voy a hacer una apuesta contigo». Él se detuvo, dejando que el suspenso creciera. Saboreando el momento, todos los hombres se quedaron en silencio, curiosos. «Si arreglas la máquina en menos de 12 minutos, te doy 100,000 pesos y un trabajo aquí en el rancho con un sueldo de 10,000 pesos al mes». El impacto de esas palabras fue como una bomba. 100,000 pesos era una fortuna. 10,000 pesos al mes era un valor imposible de imaginar. Pero don Ricardo no había terminado. Él se acercó a Guadalupe, su altura imponente, haciéndola tener que mirar hacia arriba, y completó con voz baja y amenazadora: «Pero si fallas, como todos aquí sabemos que vas a fallar, tú y tu familia dejan mi propiedad hoy mismo. Hoy, sin derecho a indemnización, sin derecho a nada». Licenciado Roberto estalló en carcajadas. «Eso, patrón, ponga a esta metidita en su lugar». Los otros mecánicos intercambiaron miradas incómodas. Algunos encontraron la apuesta demasiado pesada, demasiado cruel, pero nadie se atrevió a contradecir al patrón. Don Ricardo se quitó de la muñeca su Rolex carísimo, miró la carátula y dijo: 12 minutos, ni un segundo más. ¿Aceptas la apuesta, güerita? Guadalupe miró a ese hombre rico, poderoso, cruel. Miró a los mecánicos alrededor, todos esperando que se echara para atrás, esperando que llorara y corriera. Miró a la cosechadora, esa máquina imponente que conocía mejor que su propia casa, y pensó en su mamá en casa, enferma, llorando. Pensó en su papá, viejo y cansado, sin fuerzas para empezar de nuevo en otro lugar. Pensó que si se negaba a la apuesta, su familia sería desalojada de todos modos. Pero también pensó en don Chema. Pensó en las cientos de horas que pasó en ese galpón, aprendiendo, memorizando, practicando. Pensó en cada lección, cada enseñanza, cada momento en que el viejo mecánico dijo: «Muchacha, tienes el don, vas a ser alguien grande un día». Y supo que no podía defraudar su memoria, no podía desperdiciar todo lo que él le había dado. «Acepto», dijo Guadalupe, su voz saliendo firme y clara, sorprendiéndose hasta a sí misma.
Don Ricardo sonrió, esa sonrisa de quien ya sabe que ganó. Él miró el reloj nuevamente y anunció en voz alta: «Testigos, anoten bien la hora. Son exactamente las 3:47 de la tarde. Su tiempo empieza ahora. Mis queridos amigos, lo que sucedió en los próximos minutos fue algo que yo jamás voy a olvidar». Guadalupe se acercó a esa cosechadora gigante, ese monstruo rojo de 3.2 millones de pesos. Y por un momento, solo por un momento, ella cerró los ojos, respiró hondo. ¿Y saben lo que hizo? Habló mentalmente con don Chema, como si él estuviera ahí a su lado. «Don Chema», pensó ella, «usted dijo que yo tenía el don, dijo que sería alguien grande. Por favor, ayúdeme ahora. Ayúdeme a recordar todo lo que me enseñó». Y cuando ella abrió los ojos nuevamente, sus manos ya no temblaban. Había una calma, una certeza que vino de algún lugar profundo dentro de ella. Los hombres alrededor estaban todos en silencio, ahora observando, algunos aún con sonrisas burlonas en los labios, otros simplemente curiosos por ver a esa muchacha fallar miserablemente. Don Ricardo Montero estaba recargado en la lateral de su Ranger, brazos cruzados, mirando el reloj cada pocos segundos. Licenciado Roberto Pérez tenía una sonrisa amplia en la cara, ya anticipando el placer de expulsar a esa familia esa misma tarde. Guadalupe subió a la plataforma lateral de la cosechadora con la agilidad de quien había hecho aquello 1000 veces. Sus botas viejas encontraron los escalones de metal con precisión. Ella abrió la puerta de la cabina y entró, sentándose en el asiento del operador. El olor dentro de la cabina era familiar, reconfortante. Plástico calentado por el sol, diésel, ese olor específico de máquina agrícola nueva. «El tiempo corre, güerita», gritó alguien allá abajo. Guadalupe ignoró. Ella giró la llave en el encendido y nada. La máquina no arrancó, pero eso ella ya lo esperaba. El tablero electrónico se encendió, mostrando varios códigos de error en rojo brillante. Ella comenzó a leer los códigos, sus dedos navegando por el sistema de diagnóstico touchscreen con familiaridad impresionante. Error 3462. Falla crítica en el sistema hidráulico. Presión de operación por debajo del límite mínimo. Leyó ella en voz baja, más para sí misma. Error 3473. Sistema de recolección de la plataforma no responde. Error 5521. Modo de seguridad activado para la protección del motor. Guadalupe cerró los ojos nuevamente, visualizando el diagrama del sistema hidráulico que don Chema le había dibujado tantas veces en un cuaderno viejo. Ella bajó de la cabina y fue directo al compartimento lateral, donde estaba el acceso al sistema hidráulico. Sus manos, ahora vistiendo esos guantes blancos que guardaba como tesoro, trabajaban con rapidez, pero sin prisa. 2 minutos y medio, gritó alguien. Guadalupe continuó enfocada. Abrió el panel de acceso con un desarmador que tomó de la caja de herramientas cercana. «Ni sabe lo que está buscando», comentó uno de los mecánicos certificados moviendo la cabeza. «Solo está fingiendo que sabe lo que hace». Risas bajas, pero otro mecánico, el señor de cabello blanco, estaba observando con más atención. Había algo en la manera en que esa muchacha se movía, en la confianza de sus gestos, que no parecía fingimiento. Guadalupe localizó el conjunto de válvulas de control direccional del sistema de recolección de la plataforma de corte. Eran 3 válvulas trabajando en conjunto, controlando el flujo de aceite hidráulico a alta presión. Ella empezó a desmontar el conjunto, sus dedos trabajando con la precisión de un cirujano. Cada tornillo removido era colocado cuidadosamente en un trapo a un lado, en orden para no perder nada. 4 minutos. La voz de don Ricardo ahora, impaciente. «Ya va a la mitad del tiempo, güerita, y no veo ningún progreso». Más risas. Pero Guadalupe estaba en otro mundo.
Ella había entrado en ese estado que don Chema llamaba conversar con la máquina, donde nada más existía aparte de ella y el problema a resolver. Cuando ella finalmente logró remover la válvula dosificadora hidráulica principal, la que controlaba todo el sistema, la sostuvo en la palma de la mano y la examinó cuidadosamente bajo la luz fuerte del sol de la tarde. La válvula era nueva, eso era obvio. El metal aún tenía ese brillo de pieza recién fabricada, pero había algo raro. Guadalupe volteó la pieza buscando el número de serie grabado en el cuerpo de la válvula y entonces ella vio. El número de serie estaba ahí grabado a láser en el metal, pero no correspondía al patrón original Case IH. Guadalupe había memorizado esos patrones porque don Chema siempre enfatizaba la importancia de usar refacciones originales. «Muchacha, una refacción falsa es veneno para la máquina», decía él. «Parece igual, pero no aguanta la presión, no aguanta el calor, no aguanta el trabajo pesado». «¡6 minutos!», gritaron allá abajo. La mitad del tiempo había pasado. Guadalupe continuó la inspección. Ella tomó una llave micrométrica de la caja de herramientas y midió las dimensiones críticas de la válvula. Las medidas estaban fuera de las especificaciones, desviándose en décimas de milímetro que hacían toda la diferencia en un sistema que operaba a 300 psi de presión, pero ella necesitaba más confirmación. Guadalupe fue hasta el filtro de retorno hidráulico. Otro componente crítico del sistema lo desmontó con rapidez, sus dedos ya sucios de aceite hidráulico rojizo. Cuando ella abrió el filtro y examinó el elemento filtrante interno, sus ojos se abrieron de par en par. El filtro estaba contaminado con partículas metálicas, residuos de una pieza de baja calidad, desgastándose prematuramente. 6 minutos. La voz del licenciado Roberto, ahora llena de alegría maligna. La mitad del tiempo se fue, güerita. Empieza a hacer las maletas de tu familia. Carcajadas. Pero Guadalupe no estaba escuchando porque acababa de entender todo. Aquello no era una falla normal de la máquina. Era sabotaje. Alguien había deliberadamente instalado refacciones falsificadas de baja calidad que causarían la falla del sistema. Guadalupe se levantó de donde estaba arrodillada y se volteó hacia los hombres reunidos. Su cara estaba sucia de aceite, su cabello güero pegado a la frente por el sudor, pero sus ojos brillaban con una certeza inquebrantable. «El problema no es una falla de la máquina», gritó ella, su voz cortando el aire como una cuchilla. Todos se quedaron en silencio. Don Ricardo se acercó, irritado por la interrupción. «¿Qué pasa? ¿Te rendiste?», preguntó él con desdén. Guadalupe miró directamente a los ojos de ese hombre poderoso y dijo con voz firme y clara: «El problema no es una falla normal de la máquina, don Ricardo. Alguien instaló refacciones falsificadas en el sistema hidráulico». El silencio que cayó fue absoluto. «¿Falsificadas?», dijo don Ricardo frunciendo el ceño. Guadalupe continuó, su voz ahora más alta para que todos escucharan. «La válvula dosificadora hidráulica y el filtro de retorno son copias baratas falsificadas. Mire aquí el número de serie». Ella mostró la válvula en la mano. «No corresponde al patrón original Case IH. Las dimensiones están fuera de las especificaciones y el filtro está contaminado con residuos metálicos de desgaste prematuro». Don Ricardo tomó la válvula de las manos de Guadalupe y la examinó. Su cara, que antes mostraba desprecio y diversión, empezó a ponerse seria. «Esto no puede ser cierto», murmuró. «Cambié estas piezas hace 2 semanas. Fueron piezas nuevas compradas a través del licenciado Roberto, quien supervisó personalmente el mantenimiento». Fue en ese momento que todos los ojos se voltearon hacia el licenciado Roberto Pérez. El gerente estaba pálido, su cara sudando frío, a pesar de que la tarde no estaba tan caliente. «¡Eso! ¡Eso es mentira!», tartamudeó.
La muchacha no sabe de lo que está hablando. Está inventando excusas porque no puede arreglarlo. Pero Guadalupe no había terminado. Las refacciones falsificadas no aguantan la presión de operación de 3200 PSI de este modelo de cosechadora, continuó ella, su voz llena de autoridad técnica que impresionó hasta a los mecánicos certificados. El sistema detectó la caída de presión y entró automáticamente en modo de seguridad para proteger el motor FPT Cursor 13 de daños. Es por eso que la máquina no enciende. No es una falla mecánica, es el sistema de protección funcionando exactamente como debería. Uno de los mecánicos certificados, el señor de cabello blanco, se acercó. ¿Puedo ver esas piezas? Guadalupe entregó la válvula y el filtro. El mecánico examinó con atención, tomó una linterna y miró los números de serie con cuidado. Su cara se fue poniendo cada vez más seria. «Dios mío», susurró, «la muchacha tiene razón. Estas piezas son falsificadas. Ya he visto casos así en otros ranchos». «¡8 minutos!», gritó alguien, recordando que el tiempo aún corría. Don Ricardo Montero estaba ahora mirando al licenciado Roberto con una expresión que mezclaba asombro y rabia creciente. «Licenciado Roberto», dijo, su voz baja y peligrosa. «¿Qué significa esto?» El gerente estaba acorralado. Su cara alternaba entre blanco y rojo. Sus manos temblaban visiblemente. Yo compré de un proveedor nuevo, patrón. Dijo que tenía mejor precio que... Licenciado Roberto estaba tartamudeando, buscando desesperadamente una salida, pero don Ricardo lo interrumpió. «Yo nunca lo autoricé a cambiar de proveedor. Siempre compré refacciones originales directo de la agencia autorizada. ¿Cuánto ahorró comprando esas porquerías? O mejor, ¿cuánto se embolsó de la diferencia?» La acusación quedó en el aire como veneno. Todos entendieron lo que don Ricardo estaba implicando. Licenciado Roberto había comprado refacciones falsificadas baratas y se había embolsado la diferencia del dinero que el patrón le daba para el mantenimiento. Pero había algo aún peor en esta historia, y Guadalupe, con su mente aguda, ya estaba empezando a darse cuenta. «Don Ricardo», dijo ella, «¿cuántas veces se ha descompuesto esta cosechadora en los últimos meses?» Don Ricardo pensó por un momento. «Al menos 4 veces en los últimos 6 meses, problemas diferentes, pero siempre en el pico de la cosecha. Perdí mucho dinero con esto». Guadalupe miró directamente al licenciado Roberto. ¿Y quién supervisaba todos los mantenimientos? ¿Quién elegía las refacciones? El silencio fue pesado como plomo. Todos entendieron la implicación. Aquello no era solo incompetencia o corrupción simple, era sabotaje deliberado, calculado, destructor. Licenciado Roberto Pérez estaba deliberadamente haciendo que el rancho perdiera dinero, haciendo que las máquinas se descompusieran en los momentos más críticos. «¡9 minutos!», gritó alguien. Guadalupe aún tenía tiempo. Ella volvió corriendo a la caja de herramientas y empezó a buscar. «Don Chema siempre guardaba refacciones originales aquí», murmuró, revolviendo cajones, cajas, compartimentos. «Decía que nunca se sabe cuándo se va a necesitar una emergencia, y entonces encontró una válvula dosificadora hidráulica original Case IH, aún en el empaque sellado, con el número de serie correcto, guardada ahí desde hacía probablemente años». Sus dedos volaron. Ella instaló la nueva válvula en lugar de la falsificada. Apretó todos los tornillos en la secuencia correcta y con el torque adecuado que había memorizado, limpió el sistema hidráulico. Cambió el filtro contaminado por uno original que también encontró en el almacén del viejo don Chema. Sus manos estaban temblando ahora, no de miedo, sino de pura adrenalina. «¡11 minutos!», la voz de don Ricardo, tenso ahora. Todos estaban tensos.
Hasta los que se burlaban antes estaban en silencio, viendo a esa muchacha trabajar con una competencia que desafiaba todo lo que ellos creían sobre el lugar de la mujer, sobre certificaciones, sobre clase social. Guadalupe subió nuevamente a la cabina. Verificó una vez más el tablero electrónico, reseteó los códigos de error, respiró hondo y giró la llave de encendido. Por un segundo, 2 segundos, nada sucedió. Y entonces el motor FPT Cursor 13, de 571 caballos de fuerza, rugió a la vida con un ronquido profundo, poderoso, perfecto. El tablero electrónico se encendió todo en verde. Todos los sistemas operativos. Presión hidráulica normal, temperatura normal, rotación normal. La cosechadora estaba viva, funcionando perfectamente. Guadalupe bajó de la cabina, sus piernas temblorosas de alivio y agotamiento, y miró a don Ricardo Montero. ¡Tiempo!, gritó el mecánico de cabello blanco que estaba cronometrando en el celular. 11 minutos y 42 segundos. Guadalupe había ganado con 18 segundos de sobra. El silencio que siguió fue tan profundo, mis queridos amigos, que se podía escuchar el rugido de esa cosechadora resonando por los sembradíos. 11 minutos y 42 segundos. Guadalupe lo había logrado. Esa muchacha de 19 años, pobre, sin certificación, sin diploma, había hecho en menos de 12 minutos lo que 10 hombres experimentados no pudieron hacer en 2 días. Don Ricardo Montero estaba parado, inmóvil, mirando esa máquina, funcionando perfectamente. Sus ojos se movieron de la cosechadora a Guadalupe, luego al licenciado Roberto y de vuelta a Guadalupe. Estaba procesando, tratando de entender cómo aquello era posible, cómo una muchacha que él había despreciado completamente acababa de salvar su cosecha y al mismo tiempo expuesto a una traición que estaba sucediendo justo debajo de su nariz. Los mecánicos certificados se entrehollaron, algunos con vergüenza estampada en la cara. Habían pasado 2 días enteros tratando de encontrar el problema, usando equipos de diagnóstico caros, consultando manuales técnicos y no lo habían logrado. Mientras que esa muchacha, con solo el conocimiento que un viejo mecánico le transmitió, resolvió todo en menos de 12 minutos. El mecánico de cabello blanco fue el primero en hablar. «Muchacha, ¿quién fue tu maestro? Porque esto que hiciste fue brillante». «Don Chema me enseñó», respondió Guadalupe, su voz embargada de emoción. «Durante 5 años, él me enseñó todo sobre estas máquinas. ¡Todo!». El mecánico anciano movió la cabeza en señal de respeto. «Don Chema era una leyenda y, por lo visto, te pasó su don». Pero don Ricardo Montero no estaba interesado en elogios en ese momento. Él se volteó hacia el licenciado Roberto Pérez, y la transformación en su cara fue aterradora. Toda esa arrogancia confiada había dado lugar a una rabia fría, controlada, peligrosa. «Licenciado Roberto», dijo, su voz baja, pero cargada de autoridad, «vamos a tener una conversación ahora y usted me va a explicar cada detalle de cómo refacciones falsificadas entraron en mis máquinas». Licenciado Roberto estaba acorralado y lo sabía. Él intentó una última vez. «Patrón, puedo explicar. Fue un error honesto. El proveedor me engañó. Yo no sabía que...». Pero don Ricardo lo cortó con un gesto de mano. «No me mienta. No. Ahora esta muchacha aquí probó que usted instaló refacciones falsas y ella planteó una pregunta muy buena. ¿Cuántas otras veces ha pasado esto? ¿Cuántas otras máquinas tienen refacciones falsas?». Fue entonces que uno de los trabajadores del rancho, un hombre mayor que siempre trabajó en el galpón, se acercó tímidamente. «Don Ricardo, con perdón, pero siempre me pareció extraño. Las máquinas del señor se descomponían mucho más de lo normal, y siempre en época de cosecha. Le comenté esto al licenciado Roberto algunas veces, pero él dijo que era normal, que las máquinas siempre se descomponen». Don Ricardo sacó el celular del bolsillo.
Estoy llamando a mi abogado y a la policía. Nadie sale de aquí hasta que esto se aclare. Licenciado Roberto palideció completamente. Patrón, por el amor de Dios, tengo familia, tengo hijos. Pero don Ricardo estaba implacable. Yo también tengo una empresa que usted casi destruye. ¿Cuántos millones perdí por su culpa? ¿Cuánto tiempo de cosecha perdí? ¿Cuántos contratos dejé de cumplir? La policía llegó en 40 minutos junto con el abogado de don Ricardo. La investigación comenzó ahí mismo en el galpón. Licenciado Roberto, viendo que no tenía más salida, empezó a confesar. Y ustedes no van a creer la profundidad de su traición. Él había sido abordado hacía más de un año por don Arturo Solís, el principal competidor de don Ricardo en la región, dueño del rancho El Buen Porvenir. Don Arturo le ofreció al licenciado Roberto 5,000 pesos al mes para sabotear las operaciones del rancho La Esperanza. La estrategia era simple y devastadora: hacer que las máquinas se descompusieran siempre en los momentos críticos de la cosecha. Instalar refacciones falsificadas que durarían tiempo suficiente para pasar la garantía, pero fallarían cuando fueran más necesarias. Retrasar siembras, retrasar cosechas, hacer que don Ricardo perdiera contratos millonarios de suministro de soya para grandes empresas. Con don Ricardo debilitado y perdiendo credibilidad, don Arturo Solís podría comprar el rancho La Esperanza por un precio muy por debajo del valor real. En los últimos 6 meses, las pérdidas de don Ricardo Montero habían sido de más de 40 millones de pesos, contratos perdidos, multas por retraso en la entrega, máquinas paradas, cosecha atrasada, y todo esto orquestado por un hombre en quien él confiaba completamente, su gerente desde hacía más de 10 años. Pero la confesión del licenciado Roberto trajo algo aún más impactante. ¿Y la orden de desalojo de la familia Bautista?, preguntó el comandante haciendo anotaciones. Licenciado Roberto bajó la cabeza. Yo falsifiqué la orden. El patrón nunca la autorizó. El silencio fue absoluto. Guadalupe, que estaba sentada en una banca recargada en la pared del galpón, levantó la cabeza bruscamente. La orden de desalojo, susurró. Don Ricardo Montero se volteó lentamente hacia el licenciado Roberto. Su cara una máscara de asombro y horror. ¿Usted qué hizo? Licenciado Roberto estaba llorando ahora. Lágrimas de desesperación y vergüenza. Don Arturo Solís me lo ordenó. Dijo que causara el máximo de problemas posible. Desalojar trabajadores sin motivo, crear conflictos, hacer que usted pareciera un patrón cruel y deshumano. Él quería que su reputación quedara arruinada en la región. La revelación cayó como una bomba. Don Ricardo se acercó a Guadalupe, que tenía lágrimas rodando por su cara. Ella había sido una pieza en un juego de poder y codicia que no tenía nada que ver con ella o su familia. Su papá, su mamá, esa orden de desalojo que les había roto el corazón esa mañana. Todo eso había sido una mentira, una crueldad calculada. Muchacha, dijo don Ricardo, y por primera vez su voz estaba embargada de emoción genuina. Yo no tenía idea. Yo nunca autoricé el desalojo de su familia, ni sabía que ustedes vivían en ese lote. Su papá siempre fue un buen trabajador. Su mamá siempre fue respetuosa. Yo... Se detuvo tragando con dificultad. Le debo disculpas que ni sé cómo expresar. Don Ricardo se arrodilló ante Guadalupe. Un hombre con 45 millones de pesos en patrimonio, uno de los rancheros más poderosos de la región, se arrodilló ante una muchacha pobre de 19 años. Salvaste mi rancho, salvaste mi reputación, salvaste mi negocio, y yo iba a humillarte, iba a destruirte, iba a quitarte lo único que tu familia tiene. Fui un tonto arrogante y cruel. Daniela estaba llorando a mares ahora. Toda la atención, todo el miedo, toda la humillación de las últimas horas saliendo en sollozos profundos. Mis padres, don Octavio, mis padres están en casa,
pensando que los van a desalojar hoy. Mi mamá está enferma, mi papá está viejo. No pudo continuar. Don Octavio se levantó y le extendió la mano a Daniela. Venga conmigo ahora, vamos a su casa. Voy a pedir perdón a sus padres personalmente y voy a corregir esta injusticia. Se giró hacia uno de los trabajadores. Prepare mi camioneta y usted, señaló al licenciado, traiga los documentos de la propiedad de aquel lote de 5 hectáreas. Quiero la escritura definitiva a nombre de la familia Bautista. Hoy mismo, ahora, antes de que se vayan. Don Octavio sacó su chequera del bolsillo. Le dio 100,000 pesos a Daniela. Una apuesta. Es una apuesta. Usted cumplió su parte. 100,000 pesos son suyos. Pero esto no es ni de cerca suficiente por lo que hizo por mí. Ricardo Pacheco fue llevado por la policía esposado. Agustín Silva sería investigado y enfrentaría un proceso por sabotaje industrial y asociación delictuosa. Pero en aquel momento, todo lo que importaba era una muchacha de 19 años, sentada en el asiento de una camioneta Ranger, cara al lado de un hombre rico, que finalmente había aprendido una lección sobre humildad, respeto y el verdadero valor de una persona. La camioneta de don Octavio Mezquitas levantó polvo rojo en el camino de terracería hasta llegar a la humilde casa de la familia Bautista. Cuando bajaron, Daniela vio a su mamá, doña Valentina, sentada en la terraza con el rostro hinchado de tanto llorar. Su papá, don Vicente, estaba parado a su lado, los hombros encorvados, derrotado. Estaban haciendo aquello que uno hace cuando lo pierde todo, tratando de aceptar lo inaceptable. Cuando doña Valentina vio a su hija bajando de aquella camioneta cara al lado del patrón, su corazón se le aceleró de miedo. Dios mío, pensó ella, imaginando lo peor. Pero entonces vio el rostro de Daniela, vio las lágrimas, vio algo diferente en aquellos ojos. No era desesperación, era alivio. Don Vicente, doña Valentina, comenzó don Octavio, quitándose su sombrero respetuosamente y acercándose a aquella pareja humilde. Su voz estaba diferente, sin aquella arrogancia de siempre. Vine aquí para pedir perdón por el sufrimiento que les causé. Don Vicente y doña Valentina se miraron confundidos. Don Octavio continuó, y las palabras que salieron de su boca cambiaron todo. Su desalojo fue una farsa, una mentira de mi gerente traidor. Yo nunca autoricé eso. Esta tierra es de ustedes. Siempre ha sido de ustedes para trabajar y vivir, y ahora será oficialmente suya con escritura definitiva. Doña Valentina se llevó la mano a la boca, un sollozo escapando. Don Octavio se giró hacia Daniela. Su hija, sus queridos padres, salvó mi rancho hoy. Ella es un genio, un verdadero regalo. Ella merece todo el respeto y la admiración del mundo. Y entonces don Octavio contó todo: la apuesta, la cosechadora descompuesta, el descubrimiento del sabotaje, la traición de Ricardo, todo. Cuando terminó, don Vicente Bautista tenía lágrimas rodando por su rostro arrugado. Miró a su hija, aquella muchacha a la que había prohibido estudiar, a la que había castigado por querer aprender, y vio por primera vez quién era ella realmente. Don Octavio no se detuvo ahí. Le ofreció a Daniela el puesto de gerente del taller de maquinaria del rancho Santa Clara, con un salario de 8,500 pesos mensuales, vivienda en el rancho, si quisieran, y todos los beneficios. Además, le dio 100,000 pesos y contrataría un plan de salud premium de un hospital privado para toda su familia, para que doña Valentina tenga acceso a los mejores médicos para cuidar su diabetes y su corazón. Doña Valentina rompió en llanto. Daniela corrió a abrazar a su mamá, las dos llorando juntas en aquella terraza de madera. Don Vicente Bautista, aquel hombre duro que la vida había endurecido aún más, cayó de rodillas ante su hija. «Mi niña», sollozó él, «perdóname, perdóname por todo. Fui un tonto, un hombre ignorante y cruel. Siempre fuiste especial y yo no lo vi.
No quise verlo. Daniela abrazó a su papá con fuerza, sintiendo décadas de dolor e incomprensión disolverse en aquel abrazo. Te amo, papá, y voy a cuidar de ti, de mi mamá y de las máquinas, porque amo esto. Amo los tractores, amo los motores, amo todo esto. Es quien soy en este momento. Con el sol poniéndose sobre los campos dorados de soya, una familia fue sanada. Una muchacha fue finalmente vista y un hombre rico aprendió sobre humildad. Daniela tomó el celular que don Octavio le prestó y llamó al número que su mamá guardaba de su hermano. Marcos, soy yo, la Dani. Vuelve a casa, por favor. Te necesitamos. Las cosas cambiaron. Mamá te necesita. Marcos, que trabajaba como guardia de seguridad en Guadalajara, viviendo en un cuartito apretado, lloró por teléfono. Vuelvo mañana, hermanita. Vuelvo, mis queridos amigos. Ahora déjenme contarles lo que pasó después, porque esta historia no termina aquí. Apenas comenzó. 2 años y medio pasaron desde aquel día transformador. Daniela Bautista, ahora con 21 años, se convirtió en una leyenda en la región de Morelia. El taller de maquinaria del Rancho Santa Clara, bajo su gerencia, se convirtió en referencia en todo Michoacán. Ella implementó un sistema de mantenimiento preventivo que redujo las averías en un 87%, ahorrándole 1.4 millones al año a don Octavio. Daniela se matriculó en una carrera de ingeniería mecánica a distancia por la UNAM, estudiando todas las noches después del trabajo. Compró un carro nuevo para sus padres y le dio 5,000 pesos a su papá. Además, le dio 100,000 pesos para el sueño antiguo de su hermano, y ver su rostro cuando le entregó las llaves fue uno de los momentos más felices en la vida de Daniela. Doña Valentina está sana, haciendo seguimiento regular con cardiólogo y endocrinólogo en la ciudad. Sus exámenes muestran una mejora significativa. Daniela la lleva personalmente a cada consulta, manejando con cuidado por los caminos de terracería, conversando sobre la vida, sobre sueños, sobre el futuro. Mamá, me gusta esta vida, dice Daniela mientras manejan de regreso a casa, el sol poniéndose sobre los cultivos, la vida tranquila del campo, el olor a tierra, el rugido de los motores. Este es mi lugar, siempre lo ha sido. Y, ¿saben qué más hace? Daniela capacita a jóvenes aprendices, especialmente a muchachas de la región, compartiendo el conocimiento que don Pepe le dio. Cada semana, sin falta, visita la tumba del viejo mecánico, llevando flores y contándole sobre las máquinas que arregló, los problemas que resolvió, las vidas que cambió. Gracias, don Pepe, susurra ella, tocando la lápida de granito. Usted dijo que yo sería grande y usted tenía razón. Don Octavio Mezquitas. Él se convirtió en un hombre diferente, más humilde, más atento con sus trabajadores, más agradecido por la lección que aquella muchacha de 19 años le enseñó. Y Daniela, ella es feliz, realizada, respetada, porque el talento, mis amigos, no elige género, no elige clase social, no elige certificado. El talento simplemente es, y cuando encuentra oportunidad, florece. M.